Muy estimados jóvenes, bienvenidos una vez más a nuestra catequesis parroquial del Cantón Santiago de Pillaro. Y siguiendo nuestro curso del año bíblico, nos vamos a ubicar en la página 121, en el encuentro número 23 de nuestros folletos. El tema que hoy veremos se trata sobre Pablo, misionero y escritor. Tema que lo vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios. Para vivir a fondo estos santos misterios, vamos a depositar nuestra vida y vocación en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos jóvenes. Pablo, misionero y escritor. ¿Sabes cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Si abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, encontrarás en primer lugar los Evangelios. Sin embargo, estos no son los escritos más antiguos. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es el escrito más antiguo. Por esta y muchas razones, es muy importante conocer las cartas paulinas. Primero, el autor. Pablo, apóstol sin fronteras. Pablo es un hombre apasionado. Si antes había perseguido con decisión a los cristianos, luego de que Jesús se le apareciera en el camino a Damasco, se dedicó a la evangelización con mayor fuerza. Recorrió casi todo el mundo, conoció en aquel entonces, llevando la buena noticia de Jesús. Mientras se dedicaba a la misión, comenzó a predicar el Evangelio también a los paganos, es decir, a los que no eran judíos. Esto causó una fuerte oposición, no solo de los judíos, sino también de algunos cristianos que no lograban comprender bien lo que sucedía. Sin embargo, Pablo recibe de los apóstoles en el concilio de Jerusalén el permiso para seguir predicando a los paganos. Durante un viaje a Jerusalén es encarcelado y después de un largo proceso termina arrestado en Roma durante 2 años. Luego de este tiempo no sabemos exactamente qué sucedió hasta su muerte, pues la tradición nos da fe de que murió mártir en Roma alrededor del año 67 durante la persecución de Nerón. En un segundo momento, vamos a mirar por qué Pablo escribe sus cartas. San Pablo escribe sus cartas por varias razones, con mucha frecuencia, debido a la oposición que sufría por su predicación. Pablo debía abandonar antes de tiempo una comunidad que estaba evangelizando. En este caso, la carta es un modo de comunicar su misión a una distancia. Así se escribió, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses. En ocasiones, las iglesias que Pablo ha fundado pasan por momentos difíciles, sea por problemas internos o por dudas con respecto a la doctrina o porque se han desviado de la verdadera doctrina. En estos casos, Pablo escribe una carta para resolver las dudas o llamar al orden a aquellos que se están desviando. Para hacer esto, no duda en ser muy frecuente y muy fuerte ante ellos, pues se preocupa enormemente de sus hijos espirituales que pierdan el camino de la fe. La carta a los Gálatas, las dos cartas a los Corintios y la carta a los Colosenses son ejemplos de este modo de escribir. En otras circunstancias, Pablo envía una carta a alguna comunidad que él no había evangelizado todavía, con el objetivo de darse a conocer, para poder visitarlos. Es el caso de la carta a los romanos.
en la que el apóstol se presenta a la comunidad con la esperanza de poder visitarlos y recibir su ayuda para seguir evangelizando hasta el fin del mundo. Y finalmente, el apóstol Pablo envía algunas cartas a personas concretas. Escribe a los que ha dejado el encargo de las comunidades para darles instrucciones sobre cómo guiarlos correctamente. Por ejemplo, las cartas a Tito, las dos cartas a Timoteo. Y en una ocasión escribe una para pedir un favor especial en beneficio de otra persona, como por ejemplo la carta a Filemón. ¿Cuáles son las cartas de San Pablo? La lista de las 14 cartas atribuidas a San Pablo con su año aproximado y su composición. Primero, la carta a los romanos se escribe en el año 57 aproximadamente. La primera carta a los Corintios en el año 55 aproximadamente. La segunda carta a los Corintios en el año 56 aproximadamente. La carta a los Gálatas, que se escribe en el año 56 aproximadamente. La carta a los Efesios en el año 60. La carta a los Filipenses en el año 56 aproximadamente. La carta a los Colosenses en el año 60. Primera carta a los Tesalonicenses en el año 51, segunda carta a los Tesalonicenses en el año 51 aproximadamente, la primera carta a Timoteo escribe en el año 65 aproximadamente, la segunda carta a Timoteo en el año 67 aproximadamente, la carta a Tito en el año 65, la carta a Filemón en el año 60 y la carta a los Hebreos en el año 70 aproximadamente. Vamos a realizar la siguiente actividad. Te invito, querido joven, que por favor abras en tu Biblia la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 7 al 11. Y nos dice lo siguiente. Pero al tener a Cristo, consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en Él, no teniendo ya esa rectitud que pretende la ley, sino aquella que es fruto de la fe en Cristo. Quiero decir, la reordenación que Dios realiza a raíz de la fe. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte. Alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez que hemos leído la cita bíblica, vamos a responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo considera Pablo las cosas comparadas con Cristo? Segunda pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida de San Pablo? Y tercera pregunta. ¿Cómo puedo aplicar este texto en mi propia vida? Bien, queridos jóvenes, les invito a que por favor ustedes realicen la actividad de responder a estas preguntas a la luz de la palabra de Dios, en este caso Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Texto para orar. Vamos a realizar nuestra lección divina. Vas a buscar en tu Biblia la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 3 al 8. Hoy haremos lección divina con el pasaje que trata sobre la virtud de la pureza. Después de ponerte en presencia de Dios, sigue los siguientes pasos de la lección divina. Pasos que al recorrido de estos encuentros ya lo hemos revisado. Buen trabajo, queridos jóvenes. Recordemos. ¿Por qué escribe San Pablo sus cartas? Tengamos en cuenta que las cartas es un modo de comunicar una misión
a una distancia considerable. En este caso, pues San Pablo da a conocer sus cartas a los lugares más aledaños del mundo. Siguiente pregunta. ¿Podrás nombrar tú 7 de las 14 cartas de San Pablo? Del cual te quiero invitar a que por favor te aprendas las 14 cartas de San Pablo, pero de los cuales quiero que solamente me digas 7 de ellas. Buen trabajo, queridos jóvenes. Bien, hemos llegado ya al final de nuestro encuentro. Hoy vamos a despedirnos depositando nuestra vida y vocación en las manos de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta un próximo video, queridos jóvenes.